presentar a Javier Bereche. En verdad que aquí hay una gran lista. Javier tiene muchas cosas dentro de su propia lista de vida, de su línea de carrera. Agradecida siempre por su colaboración. No es la primera vez que colabora con Selva de Sueños. Él es actualmente el cónsul honorario de Finlandia para la ciudad de Piura y es el presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Además es profesor universitario de marketing para la UDEP. También es el gerente regional para la zona norte de Telefónica del Perú y es miembro del directorio del Hub UDEP. Así que con ustedes dejo a Javier Bereche para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Ann, por la presentación. Un saludo, Jordi, un saludo para todos los del turismo como una herramienta de inclusión, ¿no? Como una herramienta de sostenibilidad, como una herramienta de transformación cultural y social de una población. Pues para nosotros es sinónimo, ¿no? de poder comentar un poco el proceso y la evolución que hemos vivido en el norte del país. Piura es una región de 1.850.000 habitantes, está al norte del país, al norte del Perú. Tenemos frontera con el Ecuador, por lo tanto somos una región bastante calurosa, ¿no? Cálida, con sol todo el año, y esto permite el turismo de playa. Además contamos con corrientes oceánicas que permiten que nuestro litoral pues sea propicio para los deportes del surf, ¿no? y ser sedes también de campeonatos nacionales, por ejemplo, de tabla, ¿no? Entonces, por nuestro litoral es pase obligado de las ballenas, ¿no? Entonces, somos zona de avistamiento de ballenas, ¿no? Eso también es un gran atractivo turístico, porque así como en Alaska, ¿no? uno viaja, o en el polo sur o norte viaja solo a avistar ballenas, pues nosotros ofrecemos también avistamiento de ballenas desde el litoral, ¿no? Cosa que es muy bonito y es un contacto con la naturaleza pura estupendo, ¿no? Entonces, el turismo de playa, ¿no? es todo el año. Tenemos sol todo el año. Somos una región que nos enteramos de que estamos en invierno solo por las noches, porque siempre al mediodía, pues, o estamos a 30 grados o sobre ellos, ¿no? Por tanto, el verano para nosotros es prácticamente todo el año, ¿no? Como Piura, nosotros fomentamos también, sobre todo en esta época de COVID, ¿no? Los peruanos han salido, luego de la cuarentena obligatoria, el confinamiento, hemos salido a hacer turismo muy corto, de muy cortas distancias, ¿no? Por tanto, los peruanos hemos incentivado mucho el turismo interno, ¿no? Hacia las playas, y eso ha permitido que en las playas empiece a reactivarse los negocios ahora mismo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, ya encontrar negocios que han podido cumplir protocolos de bioseguridad, cumplir todos los requisitos que el Ministerio de Salud peruano indica para poder reactivarse, ¿no? También se están buscando algunas otras herramientas o instrumentos que reactive todo el sector, ¿no? Porque turismo no solamente es hablar de hotelería, ¿no? No es solamente hablar de asentamientos turísticos o reservas, sino también hay que hablar de gastronomía, que en el Perú es realmente una capital, ¿no? En Latinoamérica en lo que es gastronomía. Y ahí, pues, estamos incluso, ¿no? En esta transformación que nos ha obligado el COVID, tratando de incorporar herramientas digitales que puedan hacer entender a nuestros pequeños inversionistas del rubro de gastronomía que el COVID vino para quedarse, ¿no? Y que seguramente la mitad de nuestra operación será presencial y la otra mitad tendrá que ser digital, ¿no? Entonces, estamos incursionando en e-commerce con tiendas virtuales, uso de redes sociales, uso de herramientas digitales y sobre todo muy los smartphones, bastante alta, ¿no? Y eso facilita que los negocios digitales pues, puedan fluir en esta época de conceptos como fintech o pasarelas de pago digitales, ¿no?
tener contactless en los deliveries, son conceptos que los estamos incorporando a una velocidad pues casi inmediata, ¿no? Porque se ha entendido que los negocios también del sector turismo necesitan de una transformación digital para poder sobrevivir, porque esto no es algo que vino, no tiene una temporalidad corta, sino estamos entendiendo que esto va a tener una permanencia muy larga, ¿no? En ese sentido y en ese contexto, por favor, Ann, si me puedes decir cuánto tiempo tengo yo para un poco organizarme en los temas que había anotado. No, de aquí en adelante 15 minutos todavía, Javier. Ya, perfecto. Entonces, yo quería comentar, ¿no? Elementos que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay que tener cuidado? ¿Qué cosas hay que tener cuidado y hay que ponerle foco al momento de hablar de turismo y con una visión de transformación cultural y social de las zonas donde se interviene en turismo, ¿no? Para mí el primero es sostenibilidad, ¿no? El turismo tiene que ser voy a poner el ejemplo en nuestras playas, tiene que ser una actividad que propicie el cuidado de los recursos naturales, porque son justamente los recursos naturales la materia prima del beneficio comercial. Entonces, si entendemos eso, lo primerísimo que debiéramos construir, estructurar, son modelos de negocios turísticos que cuiden justamente la materia prima natural, ¿no? Las empresas de turismo, para operar con sostenibilidad, a veces lo entienden y a veces no, porque la sostenibilidad no te reditúa al corto plazo, ni al mediano a veces, sino a largo plazo, ¿no? Y esos beneficios los encuentras seguro en la siguiente generación, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque eso es parte de un modelo sostenible que beneficia a las nuevas generaciones y así justamente, sostenidamente, el turismo puede aportar en la transformación de una población, ¿no? Y para tener ese elemento de sostenibilidad, necesitamos incorporar nociones de innovación en los modelos de negocio turísticos. Necesitamos adquirir tecnología nueva, tecnologías limpias, necesitamos cambiar los procesos que nos lleven a justamente intervenir turísticamente en poblaciones, pero cuidando los desechos, cuidando con energías limpias, ¿no? Lo que no puede pasar, por ejemplo, y pongo como ejemplo nuestra geografía, es que nuestras playas se ensucien, se contaminen, o que las ballenas pues no obtengan un paso libre para poder circular frente a nuestro litoral, ¿no? Esos son, o que pongamos marinas para poder hacer deporte acuático que cambie el sentido de las corrientes oceánicas, porque todo eso es nuestra materia prima. Entonces, si entendemos que podemos usar tecnologías y podemos usar nuevos procesos para que justamente la materia prima, que es la naturaleza, no se afecte por la intervención turística, como por ejemplo hacer carreteras que contaminen una reserva natural, porque los motores y la combustión contaminan, y hacerlas con cuidado de no malograr el medio ambiente. Entonces, son conceptos que son fundamentales y seguramente obvios de entender, pero que no siempre se tienen en cuenta al momento de intervenir turísticamente en una región. Por lo tanto, yo pienso que en Piura se está entendiendo cada vez más esto y es parte de esa transformación cultural y social de las zonas donde se avanza con el turismo. Otro punto importante es la parte del usuario, ¿no? Los turistas van y vienen a diferentes zonas, pero el turismo exige consumo. Digamos, una noción fundamental. El turismo concluye, ¿no? Termina en consumo. Y ese consumo tiene que ser responsable, ¿no? Y me refiero al uso, por ejemplo, de desechos. Me refiero al uso del agua, ¿no? Las zonas turísticas más anheladas generalmente son las más rurales en Latinoamérica. Y las zonas rurales generalmente son las más pobres, donde encuentras los servicios no siempre al 100%. Y el sentido, el concepto, el común denominador es la escasez. Escasez de agua, escasez de energía o escasez de servicios públicos. Entonces, ante un escenario de escasez, la contraparte turística que debe fomentar esto es la responsabilidad en el uso, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que es importante, ¿no? Importante resaltar. El turismo es positivo porque el turismo nos reactiva, el turismo nos da mucha fuente de trabajo. El turismo cambia culturalmente una región
el modo de educar a las personas cambia positivamente, ¿no? Comentaba, por ejemplo, que en poblaciones como Máncora, Puntasal, Zorritos, que son playas, ¿no?, de verano, eh, en muchas escuelas la enseñanza es ya bilingüe y son públicas. Y son pequeñas escuelas, no tan conocidas, pero que dan mucho gusto ver que se adaptan, ¿no?, la nueva forma de enseñanza hacia la nueva realidad productiva de la zona, que es el turismo. Entonces, el turismo es algo positivo porque sí transforma la manera como uno vive, ¿no? Y incluso los índices de calidad, de trato, de cordialidad dentro de la forma de convivir de las personas también cambia, ¿no? A diferencia de una zona que no tiene turismo. Entonces, es importante entender que el acompañamiento educacional de una zona donde se va a hacer adecuadamente a los turistas que, ¿no? El elemento de satisfacción del visitante también es importante, ¿no? En contraparte del cuidado del visitante, que el cuidado que debe tener el visitante al momento de hacer turismo en una zona reservada. Recomendaciones, ¿no? Yo me había anotado varias, ¿no? Por ejemplo, el uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Y el tema de el uso de desechos me parece muy importante, el tema de contaminación y cuidado y la limpieza de las ciudades donde uno pretende hacer negocios de turismo, ¿no? Hay un elemento que me parece también fundamental, el valorar el negocio local, y eso es importante. Es decir, la regulación debe ir también de la mano en zonas de intervención turística donde el primer beneficiado sea el poblador de la zona, ¿no? ¿Qué vemos en Latinoamérica? Vemos una zona de reserva o una zona turística interesante donde los primeros que llegan, y está muy bien porque generan también cosas positivas, son las grandes cadenas hoteleras. Y eso no está mal, pero debe ir acompañado también de un crecimiento local. El turismo debe ser un elemento de desarrollo económico local, ¿no? No internacional, sino local, ¿no? Entonces, las zonas de reserva, las zonas de intervención turística, son las que deben beneficiarse primeramente con buen empleo, con trabajo moderno, ¿no? Y también con empresarios locales que puedan hacer surgir sus negocios en su mismo pueblo. El turismo es interesante en América Latina porque te reduce la migración de la gente. Y para ustedes será muy conocido que en Latinoamérica vivimos estos procesos, o en zonas en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo, vivimos estos procesos de migración que tristemente pues acontecen todos los días. El turismo hace que la migración disminuya, porque el turismo genera fuente de trabajo, pero también un sentido de identidad de tu pueblo, ¿no? Si tú tienes la dicha de vivir en una zona donde existen maravillas turísticas, pues el sentimiento de orgullo te hace justamente trabajar en ese prestigio que tu zona va ganando y en el aprovechamiento de ese potencial turístico que se vuelve a la vez comercial. Entonces, ahí hay una transformación económica de la zona, pero una transformación también social, ¿no? Al hacer que la gente quiera quedarse en su población y no emigrar a otro lado. Finalmente, ¿qué impactos yo veo en el turismo tomando como referencia el norte del país? Es un motor económico, definitivamente. El turismo es el motor de desarrollo no solamente económico, sino también social. Pero además yo le agrego el componente local, ¿no? Es verdaderamente una actividad que hace que se devuelva en la misma población aquellos flujos de dinero que además activa la rueda de consumo local dentro de las poblaciones. Genera empleo, y aquí hay que cuidar que genere empleo moderno, que genere empleo con equidad para hombres y para mujeres, con igual pago y con igual oportunidad de trabajo. Las mujeres no solamente deben hacer los trabajos menos aprovechados y más bien al revés, más aprovechados por los varones. El turismo debe generar estas oportunidades también y es una oportunidad para generar igualdades, trabajo formal
y no trabajo informal, porque si lo hacemos de manera informal, pues eso al final reditúa en una mala experiencia para los visitantes. El turismo, nuevamente y como conclusión, evita las migraciones y se aumenta el valor del pueblo, el orgullo por el prestigio que el pueblo va ganando. Impulsa actividades productivas. El turismo genera entre 10 y 13 actividades productivas paralelas y las hace andar, y la industria del transporte y la industria de la alimentación pues se echan a andar también con el turismo. El turismo revaloriza los recursos locales autóctonos, que eso es algo también que no se debe perder, porque esa identidad, ¿no?, cultural y esa vivencia cultural es algo que debe prevalecer, porque además es materia prima que beneficia económicamente a los visitantes que quieran elegir como destino una región. Mejora el nivel cultural y de educación local, de todas maneras, y equilibra la balanza de pago de las localidades. En Piura se recibe mucha divisa por el turismo, pero también el piurano sale y gasta en otras regiones. Entonces el turismo es nuestro mecanismo de balancear esos flujos de dinero. Y por último, aparte de que he tocado el tema de la revalorización de la tierra, porque las tierras con turismo cuestan económicamente más, una propiedad se valoriza más, y eso hace que culturalmente, socialmente, tú tengas una propiedad que antes valía 10 y si se activó una intervención turística potente, ahora vale 1000, ¿no? Aparte del valor económico, pues también genera aumento de demanda de las tierras, ¿no? Y eso va elevando económicamente, valga la redundancia, la economía de las poblaciones. Modernizando además la infraestructura, ¿no? Modernizando la infraestructura de la ciudad, teniendo mejores servicios, no solamente para los visitantes, sino también para los lugareños, ¿no?, que tienen que gozar o tendrían que gozar de mejores servicios públicos, de mejor seguridad, de mejores atenciones en salud, etc. Entonces, como resumen esas conclusiones, me parece que el título que me proporcionaron para desarrollar sobre turismo y transformación cultural, social, económica, sí, efectivamente es una herramienta que mucho más ahora, ¿no?, en esta situación en la cual no se sabe cómo vamos a terminar, pues pueden ser unas palancas de desarrollo sin lugar a dudas en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que va a ser de suma importancia, no solamente creo que para nuestros jóvenes en la selva, sino para muchas personas que están en el marco del turismo actualmente y están viendo cómo reinsertar y reactivarse en todo caso dentro de esta economía pandémica, post-pandémica. Muchísimas gracias.